Bueno, bienvenidos a este taller. Ya se llevó a cabo en enero, lo hicimos de manera presencial, después hicimos una versión online también, lo volvimos a dar y bueno, en esta oportunidad voy a grabar el taller para que quienes no pudieron estar en ambos talleres que se dieron puedan estar aquí presentes o volver a verlo las veces que quieran. También modifiqué en una versión en una última versión modifiqué el título. Este taller quedó como taller de cine, ecología y utopía. Y ya iremos viendo por qué la palabra utopía. Bueno, les invito a observar estas imágenes, esta propia imagen que es el fondo del flyer. ¿Dónde se les ocurre que pueda haber sido tomada esta imagen? ¿De qué material? Si se trata de una película, si es real. ¿Qué piensan? ¿Qué les trae? ¿Qué les despierta esta imagen? Hay toda una serie de imágenes que le siguen. Les muestro las siguientes. ¿De dónde se les ocurre que pueda haber sido tomada esta imagen? Bueno, les invito a reflexionar, a pensar, a preguntarnos. Y mientras nos preguntamos, les cuento que no se trata de una película. Estas fotografías fueron tomadas en el estado de Oregon, en Estados Unidos, durante el 2020, en los incendios que fueron ocurriendo, que tiñeron el cielo de rojo, como en las peores películas de ciencia ficción. Y un poco la idea de observar estas fotos es pensar en cómo la realidad termina superando los escenarios apocalípticos de las películas de ciencia ficción o de las películas de terror, lamentablemente. Entonces es un poco ver que también aquello que temíamos en estas películas se lleva a la realidad, empieza a ocurrir realmente. Y es un poco lo que fuimos viendo en los últimos años. Vamos a empezar a hablar de un texto que les voy a compartir el día de hoy. Les voy a pasar en la descripción de este video, les voy a dejar el link con el drive del donde pueden bajar todos los textos, salvo uno que es el más importante que no está traducido al castellano. Próximamente espero que podamos traducirlo. El primer texto que nos convoca hoy es este libro de Hitos Steyer, Los condenados de la pantalla. Elegí el capítulo Los spams de la Tierra, despertar de la representación. Densos clústeres de ondas electromagnéticas abandonan nuestro planeta cada segundo. Nuestras cartas y fotos, comunicaciones íntimas y oficiales, emisiones televisivas y mensajes de texto se distancian de la Tierra en anillos. Una arquitectura tectónica de los deseos y los temores de nuestra época. En unos pocos cientos de años, formas de inteligencia extraterrestre podrán escudriñar incrédulas nuestras comunicaciones inalámbricas. Pero imaginen la perplejidad de esas criaturas cuando miren detenidamente este material. Porque un enorme porcentaje de las imágenes enviadas inadvertidamente al espacio exterior es en realidad spam, basura. Cualquier arqueólogo forense o historiador, en este mundo o en otro, lo analizará como nuestro legado, un verdadero retrato de nuestro tiempo y de nosotros mismos. Imaginen una reconstrucción de la humanidad hecha a partir de esta basura digital. Probablemente se parezca a una imagen spam. Bueno, tremendo este comienzo del capítulo. Y aún más tremendo lo que tenemos en datos. Piensen que en el año 2010, 250.000 millones de imágenes que enviábamos al espacio exterior eran correos basura. En el 2010, imagínense cómo esto se ha ido multiplicando en todos estos años. Y además, pensando que cada vez utilizamos más la tecnología. O
O sea, 250.000 millones de imágenes basura por día. Pensemos la cantidad, es un número abismal. Y bueno, y esto nos lleva un poco a pensar en esto, la imagen como basura, que son la mayor parte de las imágenes que nos rodean actualmente son imágenes basura. Cuando podríamos estar rodeados por otro tipo de información, vemos que, no sé, nuestros dispositivos móviles, nuestros teléfonos, se nos van llenando de todas estas imágenes basuras que nos llegan a través de las distintas redes sociales. Todo el tiempo estamos viendo que a su vez nuestra tecnología se va volviendo obsoleta. ¿Por qué? Porque la propia imagen basura va llenándola y va haciendo que cada vez se vuelva más necesario avanzar y tener una nueva tecnología, o más espacio, más capacidad de almacenaje. Y todo este almacenaje también tiene una implicancia energética en lo que respecta también a mal llamados recursos, bienes naturales, que se están utilizando constantemente para estos elementos tecnológicos. Otro elemento que aparece en este presente es la videovigilancia. Todo el tiempo estamos retratando y vigilando aquello que sucede en nuestra realidad. Siempre hay una cámara siendo testigo, vigilante de lo que va sucediendo en el presente. Estamos en esta realidad de imágenes basura y de imágenes de videovigilancia. A su vez pareciera que gracias a las cámaras nos volviéramos inmortales, porque sí, claramente todas estas imágenes que existen actualmente, que nos tomamos todo el tiempo con el telefonito, nos van a inmortalizar de alguna forma porque van a sobrevivir a nuestra propia existencia cuando ya no estemos en este plano. Estas máquinas, estas imágenes nos habrán hecho inmortales, pero a su vez las cámaras se vuelven herramientas de desaparición. ¿Por qué? Porque quien no pasa frente a la cámara es un ausente ante esta realidad donde todo tiene que estar retratado, donde todo tiene que estar en alguna red social. Y entonces pareciera como que si no apareció en la red social es que no existe, nunca existió. Y es así que día a día llenamos nuestros días con muchas de estas píldoras de hiperconectividad en redes sociales que nos desconectan más que conectarnos. Esta imagen es una obra de Alessandro Malossi, justamente. Estas píldoras de redes sociales para nuestros males de la actualidad, nuestra soledad actual. Y sigue el texto con referencia a esto que les mencionaba de las cámaras como herramientas de desaparición. ¿Por qué? Porque también se menciona que en esta gran proliferación de imágenes existen un montón de imágenes que no tienen referente, o sea que no sabemos a quién están representando. Estas imágenes basuras que muestran estas personas tan estereotipadas, que son los ideales que nos quieren imponer o que se transmiten en estas publicidades, en este spam. Pero por el otro lado, hay personas que no tienen representación, y la falta de representación también es una falta de derechos. Es como, pareciera como que si ninguna imagen me representó, no hay derechos que valgan porque no existo. Y con respecto a esto mismo, quiero mencionarles lo siguiente. Existe un enorme número de imágenes sin referente. Por otro lado, existen muchas personas sin representación. Para decirlo de una manera más dramática, un número creciente de imágenes desamarradas y flotantes se corresponden con un número creciente de personas privadas de derechos, invisibles o incluso desaparecidas y ausentes. Y me voy a la nota al pie, que es muy interesante y muy terrible, porque nos dice que justamente la era de la revolución digital se corresponde con la de la desaparición forzada y el asesinato masivo en la antigua Yugoslavia, Ruanda, Chechenia, Algeria, Irak, Turquía y partes de Guatemala, por enumerar solo unos pocos casos. Los investigadores coinciden
en que el conflicto de la República Democrática del Congo, que causó unos 2,5 millones de víctimas de guerra entre 1998 y 2008, tuvo como una de sus causas directas la exigencia de materias primas como el coltán por parte de las Information Technology Industries, industrias de tecnología de la información. Se estima en 18.000 el número de personas migradas que han muerto en el intento de llegar a Europa desde 1990. Lo que se dice es que para que tengamos esta pantallita de teléfono celular en nuestras manos, el coltán que lleva cada pantalla de teléfono implicó la muerte de 2 personas. Tremendo. En la República Democrática del Congo. Es así que esta realidad nos lleva un poco a reflexionar sobre este mundo agonizante, un mundo en el que la mayor parte de los procesos y de las crisis ambientales son también sociales, porque los proyectos extractivistas siempre van de la mano de un gran crecimiento en la pobreza y en la quita de derechos. Y pensemos que el petróleo, los hidrocarburos son las mayores causas de guerras en el mundo. Han sido y siguen siendo hoy mismo, con los conflictos bélicos actuales, la causa principal. Sabemos que son estos mal llamados recursos, estas energías fósiles, estos combustibles fósiles. Entonces, ante este mundo agonizante, donde cada vez crecen más las injusticias sociales, la pregunta es, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? Y esta pregunta, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras?, nos trae al segundo texto del día de hoy. Se trata del capítulo 6, Sembrar Mundos, del libro de Donna Haraway, Seguir con el Problema. Y bueno, obviamente les invito a leer todo el capítulo, que también está junto en la bibliografía. Pero bueno, ella lo que nos propone es sembrar nuestras almas y mundos natales para poder florecer en un planeta vulnerable que aún no ha sido asesinado. Nos plantea que la recuperación aún es posible, pero solo en alianzas multiespecies, por encima de las divisiones asesinas de naturaleza, cultura y tecnología y de organismo, lenguaje y máquina. Es interesante como en esta siembra de mundos vamos viendo en este texto cómo las especies vegetales con especies animales crean estas alianzas multiespecies para la propia coexistencia en este mundo. Entonces, quizás en lo que tenga que ver con la vivienda o con la alimentación, se empiezan a generar este tipo de alianzas que ya trascienden el concepto de simbiosis, sino que ella lo que plantea es una simbiogénesis, o sea, un devenir junto con otras especies. Y ahí, en toda esta información que nos trae la naturaleza, la forma en la que estas especies interactúan, seguramente en ese punto es donde mayor inspiración tengamos que tomar para empezar a sembrar, primero a recuperar este mundo y luego sembrarlo de una manera simbiogenética, donde la recuperación sea en conjunto y sea posible. Y en esto de sembrar mundos, también el planteo es qué historias contamos y desde qué punto de vista las contamos, o sea, dónde está puesto el foco, y seguramente haya que ponerse en los ojos de otros seres para empezar a contar la historia o nuestra historia, las realidades desde otro punto de vista. Pensar que cyborgs para la supervivencia de la Tierra era el eslogan del Donald Reagan en los 80. Bueno, la idea es que no nos tengamos no sean necesariamente los cyborgs los que vengan a salvarnos en esta realidad actual, sino que lo que nos invita este texto es justamente a reimaginar. Y
nos conecta a su vez con esta nueva forma de contar historias con el texto que les voy a traer a continuación, que lo tengo por acá. Es un manifiesto muy pequeño, pero lleno de información, muy interesante. Se llama La Gran Extinción, imaginar en los tiempos del colapso. Y este texto es como el centro de este taller, de esta clase virtual, donde se nos van dando las distintas formas, digamos, de pasos para reimaginar. Este texto es un manifiesto, como les decía, de un italiano, un filósofo italiano, Matteo Meschiari. Les muestro ahí, no sé si llegan a ver el nombre de Matteo Meschiari. Y bueno, y lo que plantea Matteo es que en la actualidad la crisis ambiental o la crisis socioambiental que tenemos tiene su raíz en la realidad actual de que hemos dejado de imaginar. Hemos perdido la capacidad de imaginar alternativas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Que justamente, como él aquí plantea, imaginar es una forma de resistencia, pero actualmente las imágenes están siendo controladas por los medios de comunicación, las películas, y digamos que se nos han metido un montón de imágenes en la cabeza y de historias que no podemos quitarnos y que venimos repitiendo una y otra vez con distintos personajes. Y pareciera que desaparece la opción de una alternativa, de otro camino hacia esta realidad, y como si hubiéramos perdido justamente la capacidad de imaginar. Y justamente el control de las imágenes es una forma de hacer política. Entonces él lo que nos propone es imaginar como una forma de resistencia, como una lucha creativa, hacia un plan colectivo capaz de salvar a todos. Porque también es eso. Vemos en las películas de ciencia ficción que siempre hay un futuro, una situación apocalíptica, donde, bueno, están siempre los héroes y todo, pero siempre en estas realidades nos encontramos con que siempre en estos futuros apocalípticos siempre hay un montón de personas que se ven perjudicadas, y no solamente de personas no humanas, de seres vivos que se ven perjudicados por estos hechos apocalípticos. Entonces lo que se plantea acá es que justamente ¿cómo hacemos para encontrar soluciones en las cuales sean todos quienes se salvan, ¿no? O la mayor cantidad posible de seres? Y eso seguramente es el gran desafío que tenemos. Una persona, un grupo, un pueblo sin imaginación es automáticamente víctima de quien controla las imágenes en su lugar. Por este motivo, imaginar significa principalmente hacer política. Bueno, el ejemplo más reciente de esto lo tenemos en la película Don't Look Up, donde justamente dos científicos están denunciando lo que se descubre que hay un meteorito que está llegando a la Tierra, y todos los medios de comunicación, los políticos, todos hacen oído sordo ante esta urgencia, esta emergencia, y en vez de buscar reales soluciones, lo único que buscan es seguir con la campaña política, seguir distrayendo a la gente, y no miren para arriba, no vean lo que está pasando. Justamente ese es el lema de esta campaña política ficticia dentro de esta ficción. Pero bueno, justamente lo que plantea está muy cercano a nuestra realidad, en la que los grandes países están ignorando el cambio climático, y pareciera que digan, no miren ese cambio climático, más allá de que sabemos que está ocurriendo, no lo miren. Es así que el velo entre realidad y ficción es transparente, y eso lo vemos en cada ficción
que después se termina volviendo una realidad. Y por eso es tan importante que en estas nuevas ficciones que imaginemos, empezamos a crear las realidades que queremos ver. Como ven, la cercanía con la realidad es mucha entre esta película. A su vez también se nos plantea justamente que hemos sufrido una fractura cognitiva. ¿Por qué el autor habla de una fractura cognitiva? Por lo siguiente, los motores de búsqueda, entre ellos Google y tantos otros, han facilitado tanto la búsqueda de información que ya no sabemos ir a un libro, a una enciclopedia, a encontrar la información por nuestros propios medios. Y entonces todo se ha simplificado, pero a su vez esta simplificación genera que hagamos un menor trabajo cognitivo y bueno, justamente sabiendo que imaginar significa multiplicar los escenarios de acción sin correr el riesgo de romperse la trompa en una maniobra peligrosa. ¿Para qué nos sirvió siempre imaginar? Nos ha servido desde siempre para poder prever algo antes de que suceda, para poder evitar estos futuros apocalípticos. Entonces, en vez de estar justamente repitiendo los peores escenarios, las peores opciones, nos sirve para poder evitar esas peores opciones. De ahí que es tan importante que volvamos a imaginar. Y qué mejor manera de imaginar que bueno, por un lado, esta imagen hermosa es de una bellísima película de la que voy a hablar a continuación, pero a su vez nos dice lo siguiente: imaginar significa construir mundos posibles que probablemente nadie realizará nunca, pero que podrán inspirar decisiones muy concretas y muy útiles. Y a eso vamos, a imaginar esas alternativas como las de la Belle Verte, hermosa película francesa, donde nos encontramos en un futuro donde los seres humanos ya viven en armonía, otro planeta que no es la Tierra, donde los seres humanos ya viven en armonía con la Tierra, donde han desarrollado sus habilidades telepáticas, donde hacen ejercicio porque también es saludable hacer ejercicio, donde no necesitan ni lujos ni todas las cosas innecesarias que tenemos en esta sociedad. Entonces, fíjense cómo esta película ya habla de un montón de estas cosas que aparecen en este manifiesto. Imaginar la Tierra como forma de resistencia. Y eso nos trae a otra disyuntiva que tenemos entre el concepto de distopía y de utopía. Todo el tiempo lo que nos plantean las películas, no la Belle Verte, pero sí las películas apocalípticas o las películas de ciencia ficción, nos están planteando justamente futuros distópicos, donde el futuro es destructivo, donde todo va a parar mal, se vuelve catastrófica la realidad. Y justamente lo que se nos plantea siempre se toma de forma irrisoria la utopía, y en cambio acá lo que se plantea es que justamente pensemos en utopías. ¿Y qué es la utopía? Es esperar de manera diferente, es imaginarnos las cosas de manera diferente. Es justamente eso, como imaginar que todo va a ir bien, que dejan de ocurrir los futuros apocalípticos y las cosas van de la mejor manera. Y justamente este es el esfuerzo que tenemos que hacer, el de empezar a crear utopías para después poder verlas en nuestra vida cotidiana. ¿De qué nos sirve la utopía si no es para recordarnos que no debemos quedarnos con el aquí y ahora? No basta con este aquí y ahora que tenemos, sino que tenemos que empezar a generar justamente esas alternativas. No es casual que esta película que les nombraba, la Belle Verte, haya sido prohibida por la Unión Europea. Una película que lo que plantea es revolucionario, pero es hermosamente revolucionario ver cómo quizás moleste que una película con tanto contenido de conciencia sea transmitida, o sea, sea proyectada. Así que fíjense bueno, este clásico que les comparto también, el del Drive, ha dado de qué hablar,
y aún hoy da mucho de qué hablar y seguramente de las películas utópicas sea una de las más hermosas que tenemos. Y ojalá que vayan apareciendo cada vez más películas como esta. ¿Qué es la utopía sino una práctica del imaginario para esperar que las cosas ocurran de manera diferente? Justamente. Y no de la peor manera, como en el caso de las películas como, o de las historias como la de 1984, con este gran hermano que lo controla todo, sino que dejemos estas distopías de lado y empecemos a darle lugar en nuestra vida cotidiana a esas utopías. No es casual que el imaginario sea el verdadero gran objetivo de cada régimen autoritario. Fíjense este gran hermano que después lo vemos repetirse en otras películas, que nos plantea que la guerra es paz, que la libertad es esclavitud. O sea, cuántas otras cosas nos plantea este régimen totalitario del gran hermano de Orwell. Porque también lo que busca este tipo de regímenes autoritarios y también la construcción ficcional que tenemos hoy día y la univocidad de voces, o sea, que haya una sola voz por encima de las demás y predominando en los medios de comunicación, lo que buscan es reducir las capacidades imaginativas de cada uno. Convencer a la gente de que la construcción del imaginario debe ser delegada. Es así que todo el tiempo estamos delegando para que otras personas se ocupen de imaginar por nosotros. Llenar el imaginario de las masas con narraciones que sirven esencialmente a generar miedo y la necesidad de una guía única. Eso es lo que se construye todo el tiempo con los medios de comunicación. Es así que nuestras sociedades son sociedades que esperan que se les resuelvan los problemas y no tienen más que un rol pasivo ante la toma de decisiones, ante todo. Entonces justamente vivimos en una sociedad de miedo y de control. Y esto también lo vemos en They Live, de Carpenter, otra película que fue censurada y prohibida en Estados Unidos cuando salió. También una película distópica, pero con una fuerte crítica a la sociedad actual, a la sociedad de consumo, donde todo el tiempo estamos siendo esclavos de estos mensajes que nos están taladrando constantemente la cabeza. Y qué cercano que es a la realidad. They Live. A través de estas historias del fin, la humanidad está redefiniendo el propio presente, los sistemas de valores, las prioridades políticas y económicas. Están ya anticipando algunos afectos sociales del post-colapso. Y lo que sigue no es una película de ciencia ficción. Lo que sigue es Nigeria. Son imágenes de la realidad de Nigeria de cada día, donde los derrames de crudo están en la tierra, donde existen estos fuegos constantes, donde la pobreza es lo que reina, donde ya la gente no tiene ni para pescar ni para comer, donde el agua está totalmente contaminada. Entonces vemos que justamente esta es la realidad de gran parte del planeta Tierra, de los países más vulnerados para el bienestar de muy pocos. ¿Qué hacer ante este panorama de devastación que empieza a multiplicarse en nuestra cotidianidad? Que recién ahora empezamos a verlos porque somos pocas personas que empezamos a comunicarnos con otras personas en el mundo y a denunciar estas realidades, realidades que todo el tiempo los medios masivos de comunicación están silenciando mientras le dan voces a las ficciones. Entonces, ¿qué hacemos ante esta realidad que se nos quería esconder y que en realidad nos está rodeando, rodea nuestra cotidianidad y cada vez la vemos más cercana? La respuesta de este libro es Fiction is Action. Ficción es acción. Entonces, la propuesta es que a través de la ficción empecemos a accionar, empecemos a encontrar las respuestas. Y para eso, el autor va a proponer algunas pautas a tener en cuenta. Es así que la primera pauta es reimaginar el paisaje. Pensemos que el paisaje no es un objeto cultural entre tantos otros, sino que es el modelo cognitivo
que por decenas de millones de años nos volvió lectores y narradores de mundos. Justamente se dice que el ser humano necesitaba imaginarse el paisaje porque necesitaba construir esta geografía de lo inexplorado, o de lo que iba conociendo, de lo que iba explorando. En parte también porque veía que si estaba quieto en un lugar, los animales migraban, y entonces empezó también a moverse, y ahí es que tiene que empezar a imaginarse que habrá más allá, y bueno, y a construir estos mapas de estas realidades. Pero sí que se nos plantea esto, reimaginar el paisaje. ¿Cómo serán estos nuevos paisajes imaginarios? Quizás sean como los cuadros del Bosco. Imaginar es un proceso tanto mental como corporal. Pensemos que, como les decía recién, imaginar en el pasado, para los humanos del pasado, implicaba también un desplazamiento, un movimiento. Entonces también era pasar por el cuerpo esta geografía, las geografías pasadas por nuestros cuerpos. Imaginar la Tierra es una forma de resistencia. Implica multiplicar las visiones posibles. Entonces, podemos imaginarlas también. Podemos imaginar cómo serían o cómo son en realidad. Pensemos que actualmente las geografías que nos llegan son las geografías que nos dijeron que eran. ¿Qué sabemos que hay de cierto en estas geografías que se nos plantean? ¿Cómo podrían ser las nuevas plantas, los nuevos bosques de esta imaginario, de esta tierra imaginada? Estas imágenes son de Avatar, de la película Avatar. El pensamiento utópico nos permite imaginarnos en otro lugar, cosa que significa también no resignarnos a que el mundo de hoy sea el único mundo posible. Entonces, podemos imaginar mundos adentro de este mundo, en el centro de la Tierra, podemos imaginar lo que queramos. Y no hay límite en la imaginación, no hay límites para nuestro pensamiento. Y como plantea este libro, el gran juego, que es el juego del colapso, este gran juego tiene que tener en cuenta 3 factores. Y esos 3 factores son la ecología, la cultura y el tiempo. ¿Y de qué nos sirven estos 3 factores? Porque nuestro objetivo como jugadores es individuar las variables principales y secundarias que pueden llevar a cada civilización al colapso. Porque es inevitable la llegada del colapso. Eso sabemos que va a suceder. Aunque probablemente no sea el colapso que nos imaginamos. No es que de un día para el otro va a caer un meteorito y va a destruir todo el planeta Tierra, o que va a venir un tsunami gigante y lo va a destruir todo. Probablemente el colapso es esto que ya estamos viviendo cada día. Las inundaciones, los incendios, las desapariciones de la selva amazónica, de los bosques en toda la Argentina, la contaminación de las aguas. El colapso va llegando de a poco, pero ya está en cada recurso o bien natural que se está viendo agotado por el sobreexceso, por el sobregiro que estamos generando los seres humanos. Entonces, en este juego, volviendo a la idea de este juego, tenemos que encontrar, individuar estas variables principales y secundarias para que van a llevar a este colapso, a las civilizaciones al colapso, y descubrir cuál modelo socio, económico e ideológico parezca el más adapto para la supervivencia de la especie. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta el factor ecológico, cultural y el tiempo. ¿Y cuál podría ser este modelo que logre justamente sea el más apto para la supervivencia de la especie, que logre que las especies sobrevivamos a este colapso? Existen ya algunas alternativas. Hay un movimiento hermoso que ojalá que crezca y siga creciendo, que es el solar punk, que a diferencia del cyberpunk, que es un futuro posapocalíptico cibernético, el solar punk
es este futuro de ciudades llenas de árboles y sustentables, donde justamente ya la tecnología está puesta al servicio de la naturaleza. Estas son algunas de las imágenes, que por ahora son ilustraciones, aunque ya ha habido algunos ejemplos de bioconstrucción que intentan imitar este tipo de construcciones y que están siempre en armonía con los materiales y con el contexto en el que se levantan. El pensamiento del fin, del apocalipsis, la desarticulación de los ejes espacio-tiempo de la historia, es una variable central en el juego. Entonces, justamente, si queremos jugar, tenemos que imaginar, tener este pensamiento del fin de los tiempos, de este apocalipsis. ¿Cuál es el problema que tenemos a la hora de llevar adelante este juego? La suspensión de la incredulidad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces pensamos que esta es la única alternativa posible, el único escenario posible, y lo que se nos plantea es tratar de no creer que existe una sola opción, sino empezar a creer que existen otras opciones para empezar a crearlas. También se plantean que existen dos tipos de jugadores, convergentes y divergentes. Los jugadores convergentes serían los jugadores que no saben que están jugando, simplemente que son pasivos y que siguen adelante sin darse cuenta de que forman parte de un juego. Y en cambio, existen jugadores divergentes que son jugadores que pueden crear sus propias reglas, a diferencia de los otros, que saben que están jugando y que además pueden modificar las reglas del juego. Y es un poco una invitación a que vivamos así. Como ven, los convergentes viven en un estado de hipnosis de juego permanente. Todo el tiempo estoy con la pantallita del teléfono, todo el tiempo estoy con las noticias, todo el tiempo estoy con lo que los medios me dicen que es lo real. Eso es un juego, un jugador convergente. En cambio, un jugador divergente se da cuenta de que no existe diferencia entre ficción y mundo real, porque todo el tiempo vemos en el mundo real que las reglas de la ficción empiezan o las cosas de la ficción empiezan a cumplirse, pero a su vez, al entender que no existe diferencia entre ficción y mundo real, sabe que puede jugar de una manera activa que logre hacer saltar las reglas del juego, que pueda crear las propias reglas para que justamente el juego empiece a ser jugado a su favor. Se nos dice que la imaginación es una tecnología que se rompió. Hemos perdido la capacidad de imaginar y no alcanza con reiniciar el sistema. No alcanza con apagar la computadora y reiniciar. Hay que reprogramarlo. Y para eso hay que reimaginar las soluciones colectivas al apocalipsis. ¿Y de dónde sacar estas soluciones? ¿De dónde sacar las ideas? ¿De qué nos podemos valer ante tanta incertidumbre? Bueno, seguramente tenemos que volver a nuestros futuros anteriores, al animismo, es lo que se plantea. Pensemos que el animismo, estas sociedades que eran animistas, planteaban que en cada elemento de la naturaleza estaba su propio Dios. Entonces, sea seguramente dándonos cuenta de que no somos tan alejados de la naturaleza, que somos parte de esta misma naturaleza y que tenemos que volver a darle culto, a rendir culto a cada pequeña hoja de árbol, a cada pequeño insecto. Así que del animismo de este futuro anterior podemos encontrar un montón de soluciones. Por otro lado, hay una diferencia que se hace con respecto a las ficciones. Se nos plantea de antropizar la ficción. Muchas veces existen cuentos donde los protagonistas son animales, fábulas como las de Esopo, pero en estas fábulas los animales
dan mensajes que son mensajes casi humanos y se comportan como humanos. Acá lo que se plantea es que dejemos de lado nuestra propia visión de humanos en la ficción. Que nos pongamos en la visión de una roca, de ahí el animismo, que nos pongamos en la visión de un árbol, en la visión de un perro, en la visión de cualquier animal o ser vivo, pero que en estas ficciones, en este ponernos en los ojos de otro ser, sea realmente desde los ojos de otro ser y no desde los ojos de un humano vistiéndose como otro ser. De ahí la necesidad de antropizar la ficción, porque pensando, sintiendo como una roca, como un árbol, como un caballo, vamos a cambiar también nuestro punto de vista a la hora de imaginar. En el animismo el sujeto es coautor y personaje. Así que pasamos a que estos seres que van a protagonizar estos nuevos relatos que se propone que construyamos sean tanto personajes como coautores de las historias. Y esto tiene una gran eficacia en lo simbólico. Se elige el animismo como dispositivo narrativo que multiplica los posibles, donde existen otras posibilidades gracias a que cambiamos y ampliamos nuestros puntos de vista. Pensemos que el animismo hoy también está relacionado con la actualidad jurídica, en la que los animales empiezan a ser sujetos de derecho, y donde también estamos buscando que toda la naturaleza también sea sujeto de derecho, que hasta ahora en la parte judicial siempre ha sido dejada de lado la naturaleza como si no fuera una entidad viviente merecedora de ser protegida ante tantos delitos ambientales que la azotan. Por otro lado, el autor también nos plantea recurrir a una geografía fantástica. Los más antiguos mapas dibujados por el hombre eran mapas de viajes chamánicos en el más allá, mapas de estrellas y de planetas, mapas de seres cósmicos transformados en llanuras, cordilleras, desiertos. Cuando el hombre prehistórico colonizando la Tierra, el planeta Tierra, llegó a un camino sin salida, en lo geográfico, a un lugar al que no podía ir más allá, siempre dibujó, pintó, grabó sobre las piedras seres míticos. Como para decir que, bueno, si el viaje al más allá terminaba ahí, el viaje de la mente continuaba en esos dibujos. Disculpen la tardanza, pero está todo en italiano, así que voy traduciendo mientras les leo. Así que justamente los mapas, la geografía y los mapas es la ciencia imaginaria del más allá, de lo que está más allá de los lugares lejanos. Inventar geografías es solamente otra manera de explorar este mundo, pero desde afuera, desde lejos, para poder hacer así emerger aspectos y articulaciones que, de no ser así, no podríamos ver. En los sueños profundos, muchas veces estamos teniendo todo un dibujo geográfico de lugares que no conocemos y aún así podemos imaginar. Otro de los grandes elementos que se plantea utilizar en este juego entre nuestros personajes son los hiperanimales. Justamente inventar estos hiperanimales. ¿Y de qué forma incluir en los relatos o en nuestras imaginaciones, en nuestras ficciones a estos hiperanimales, a esta megafauna? En primer lugar, no dar nunca una visión en conjunto, pero sí representarlo siempre de manera parcial.
como una metonomia. Siempre mostrar una parte de estos hiperanimales. Y así también jugar con la confusión entre el cuerpo de estos hiperanimales y el paisaje, como si fueran una extensión de la Tierra. Darle facultades anómalas con respecto a la especie de la cual provienen, o sea, que tengan características distintas a lo que podría tener esa propia especie animal en pequeña escala. También se nos sugiere volver a las mitologías, a los antiguos mitos de las civilizaciones olvidadas, que muchas de las respuestas que para la imaginación las podemos encontrar en esos antiguos mitos. Y además se nos propone reintroducirlos como un malware, como estos virus, los malware, que son capaces de alterar las relaciones de escalas, de confines entre las especies y las relaciones cerradas entre animales y humanos. Entonces, como rehabitar esta tierra con estos seres. Y ahí se me ocurren algunos ejemplos de dibujos animados recientes donde las montañas también son animales o las montañas tienen caras, donde, bueno, estos hiperanimales están presentes de una forma mágica junto con los personajes otros personajes que también forman parte de estas ficciones. Porque el planteo general es el de cambiar totalmente el lugar del ser humano en el relato. La idea de todos estos pasos que les estoy compartiendo justamente de este manifiesto de Matteo Meschiari es que a partir de esta clase, que bueno, todavía me queda alguna otra característica para exponerles, pero a partir de estos puntos, sobre todo estos últimos que estuvimos viendo, lo de justamente es hacer una utopía, o sea, crear utopías y no distopías, lo de las geografías fantásticas, lo de estos hiperanimales, donde el punto de vista esté quitado del punto de vista del ser humano y sea el punto de vista de la naturaleza como sujeto y como protagonista. Entonces, la idea de esto es que a partir de toda esta información teórica, empecemos a hacer las bases para lo que va a ser algún audiovisual, cortometraje de ficción que podamos componer a partir de esto. También se nos plantea reinventar la literatura. Pensemos que la literatura por miles de años fue de carácter oral y después empezamos a escribirla, pero lo que se nos plantea es volver un poco a la oralidad, a los círculos donde nos contábamos historias, a las características de la oralidad que nos puedan servir también para la creación de una ficción. Y después, otro planteo es el del tiempo después del tiempo. Justamente el tiempo ya no es el tiempo como una línea, sino que estamos en un tiempo donde todo es circular y donde el primero y el después ya no tienen la misma continuidad que tenían antes. Entonces se nos plantea una idea de no tiempo. Una no idea de tiempo, que reinventemos las temporalidades, que reinventemos y que volvamos complejo y multiforme a los tiempos de nuestras historias. Estamos en grado tenemos la capacidad para reinventar el tiempo también en nuestras ficciones. Y bueno, nuevamente el ejemplo de Avatar, aunque tenga su lado distópico, también tiene lo utópico que puede ser este mundo de fantasía que se nos plantea. Utopía, para que la imaginación escape del control. Así que esta es la base, la bandera que vamos a llevar adelante a la hora de crear estas ficciones, es la utopía, para que la imaginación escape del control, para crear estas nuevas imaginaciones.
porque sabemos que el colapso ambiental viene de la mano con este colapso cognitivo y que para sobrevivir, la única manera posible de sobrevivir, de supervivencia, es que reimaginemos, que reimaginemos estas utopías, estos futuros posibles. Otro ejemplo de utopías, y con esto cierro, es la película Carnage, donde se plantea que el futuro, ya el mundo se ha vuelto un mundo vegano, donde ya no hay explotación animal, donde se reconocieron los derechos de los animales, y es un falso documental que plantea cómo esta sociedad llegó a este futuro de no consumo de animales. Está hecho un poco en sentido irónico también, pero bueno, dice muchas verdades que es bueno tenerlas en cuenta porque gran parte de los problemas ambientales que tenemos actualmente tienen que ver con el sistema alimenticio, con este consumo desmedido de carne. Y es consumo desmedido de todos los bienes naturales, no solamente de las vidas de los animales no humanos. Así que bueno, recapitulando, en estas pautas para estas nuevas utopías, para estas ficciones, ponernos en los ojos de otros seres, romper la idea de temporalidad, generar nuevas geografías imaginarias de estos mundos utópicos, donde además los hiperanimales y estos seres de la naturaleza estén en interacción y sean parte del paisaje y parte del decorado de esta historia. La propuesta es pasar esto a una ficción audiovisual. Y siempre que se nos plantea la dificultad de crear ficción a través de un medio como una cámara, no nos olvidemos que podemos jugar muchísimo justamente con las dimensiones de los objetos. Pensemos que a distinta distancia un objeto puede parecer mucho más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, hola. Bueno, acá tengo un personaje que se me está cruzando y que es tan pequeñito, pero si yo lo pongo a esta distancia de la cámara, puede ser un objeto animal gigante. Entonces, bueno, quizás este planteo de actividad o de cortometraje, de videominuto que pueda salir como resultado de este taller o de esta charla taller, sea que empecemos a jugar con algunos objetos que tenemos en casa, como puede ser esta doña Llamita. Pero primero vayamos a escribir un cuento con estos personajes. Entonces, ¿desde dónde? Desde otros ojos. Quizás desde los ojos de esta Llamita, podemos escribir una historia. ¿Y qué historia nos contará? ¿Qué futuro? ¿Qué utopía futura nos planteará? Bueno, la invitación es a imaginarnos en este futuro, para que de estos futuros imaginarios en esta ficción puedan surgir mejores realidades, futuros que se lleven a cabo realmente en nuestro cotidiano. Les cuento que existe un colectivo de artistas que ya publicó un libro de cuentos basado en este manifiesto del cual les hablé. Hay también un listado un grupo de ilustradores que hicieron ilustraciones basados en esto. Así que la invitación es que empecemos a hacer cortometrajes, videominutos de ficción basados en estas ideas que les estuve exponiendo hoy. Muchas gracias por este tiempo, gracias a las personas que estuvieron en el taller presencial y bueno, que seamos el futuro que queremos ver reflejado en cada día.